Y bueno amigos, hay un programa, por llamarlo de alguna manera, tratando de tener un poquito de respeto, que bueno, ellos les da exactamente igual, el respeto se lo han pasado por el forro de ustedes saben que es un circo absoluto. Imagínate que reúne a un tipejo como J. Jordi y reúne a otro tipejo como el señor este del crowdfunding, no sé si lo recuerdan. Se hizo bastante chistoso lo que sucedió con el tema del crowdfunding. Este señor, J. Jordi, y un par de personajes más allí que, bueno, básicamente pasan semana tras semana haciendo el ridículo. En esta ocasión vamos a escucharlos llorar por varias situaciones que son cuanto menos llamativas. Creo que vamos a disfrutar de este video porque lo de esta gentuza es que es absolutamente increíble. Llamarlo programa, por llamarlo de alguna manera. Porque es que si colocas aquí al muy llorón este, es que probablemente estemos hablando de un circo con todas las de la ley. De todos modos, bueno, aquí les vamos a dejar esta información, les vamos a colocar esta reacción porque me pareció increíblemente absurda, como la mayoría de las cosas que plantea el amigo J. Jordi. Bueno, su programa estrella, su podcast estrella, no podía ser de otra manera. Así que vamos a arrancar porque no me quiero alargar mucho, no quiero que se me haga tan largo esto tampoco. Vamos a arrancar. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Solo para Culés. Es solo para culés, os lo digo siempre, los del Madrid, y sé que hoy quizá os apetezca verlo, pero no tenéis cabida. Esto es para culés. Y digo que no tenéis cabida porque lo que sucedió ayer para mí es de las cosas más graves, si no la más grave, que he visto en 40 años en el mundo del fútbol. Ahora lo debatiremos. El presidente Gaspar, Toni Fresa, buena tarde. Lluís Carrasco, ahora vendrá, me imagino, entonces debe estar jugando a pádel, no sé. Solo puedo decir que el cabreo en Barcelona, en el barcelonismo, es mayúsculo después de lo que sucedió ayer, de este fuera de juego inventado. Esto no había pasado nunca en la historia, que hay una máquina que dice que es fuera de juego, demuestra que es fuera de juego, y la aplicación de un señor que casualmente es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid, el señor de Cerro Grande. No es fuera de juego. Dice no, no es. No, y él dice la máquina dice que no es fuera de juego, Eso. pero el señor del VAR, que es del Comité Técnico de Árbitros de Madrid, dice que sí que es fuera de juego. Y ayudado por un señor que está en el campo, que es del Comité Técnico de Árbitros de Baleares, pero nacido en Madrid, y que es el árbitro con el que hemos perdido los dos únicos partidos de esta liga. Aquí cada uno de esto. Yo no sé el cabreo que lleváis vosotros. No. Yo cada vez que van pasando las horas estoy más callado. Mira, a mí ¿Qué quieren que les diga? Empezamos bastante fuerte y como no podía faltar, no podía ser de otra con el tema este de que el árbitro nació en Madrid, que no sé qué, que no sé cuál. Una cosa importante, por cierto, una de las cosas llamativas con la que me gustaría empezar comentando algo muy rápidamente es que si se percatan bien de la situación, este señor dice que es solo para ridiculez, digo solo para culés, pero tienen una obsesión con hablar del Real Madrid e intentar meter mierda y pullas al Real Madrid constantemente. Y les voy a poder probar esto muy fácilmente porque, como les decía, es que incluso en esa misma oración, en ese mismo momento, utiliza para echar mierda diciendo que el árbitro es de no sé qué, que el árbitro es de no sé cuá. Es que esta gente es absolutamente maravillosa, muchachos. Se los digo totalmente en serio. Vamos a pasarnos a lo siguiente porque aquí le preguntan al que fue presidente del Barça, Joan Gaspar, sobre todo esto. Y vean en la cara a J. Jordi sobre el final del discurso de Gaspar porque seguramente no se le esperaba. Brillante. Vamos bien en cuanto al tema este del fuera de juego, ¿no? Esto vamos bien porque las cosas que son reales y que además se pueden comprobar y pueden ver, pues está clarísimo, ¿no? Y además dudo mucho que el VAR sea capaz de mandarnos pruebas de por qué decidieron lo que decidieron, siendo, como dice muy bien él, totalmente falso, ¿no? Ahora, yo de ayer lo que saco es una parte positiva. El Barça también perderá partidos. El Barça también perderá partidos. Y ayer perdió un partido como perdió 4-2 contra Osasuna, que nos hemos olvidado, 1-0 contra el Mónaco. Y eso, supongo que Frick habrá tomado nota también, ¿no? Y creo que eso es positivo también. Un Barça que tiene que ser, o que quiere ser campeón de la Liga, y que queremos que sea campeón de la Champions, y queremos que sea campeón de la Copa del Rey, tiene que también saber perder y aprender lección de cuando se pierde, ¿no? Ayer la sociedad, como dice muy bien, jugó muy bien, y no. Esa operación puntual y concreta no nos tiene que hacer ver que perdimos porque la sociedad jugó muy bien y perdimos el partido. Ahora,
Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Y una parte, más adelante aquí en este mismo video, antes de que entrara el otro payaso, el del crowdfunding, empiezan a hablar J. Jordi, le interrumpe y dice, no, pero es que no puedo estar de acuerdo, que no sé qué, que si la Real Sociedad fue mejor, pero que básicamente el Barça si hacía esto y hacía malabares se iba a poner arriba. Es que es absolutamente de locos, muy en la línea de lo que es J. Jordi realmente. Y tenían que verle la cara aquí. Les recomiendo que vean el programa completo porque es absolutamente increíble cómo lo sonroja, porque no está en su línea de fanatismo sosegado. Y mira que el Gaspar tampoco es que lo tenga en muy buena estima, pero me parece que ha hecho un ejercicio importante de autocrítica, es decir, a ver, sí, tal vez nos perjudicaron, yo considero que sí, ojo con esto, yo considero que al Barça le perjudican ayer. Pero en vez de decir esto, mira, vamos a aprender a perder, que es una cosa que a estos señores les falta. Y bueno, no gustó en lo absoluto a J. Jordi, lo interrumpe y entra el otro señor. Es que esto es un circo total. Vamos a seguir escuchando porque Gaspar le sigue echando un poquito de caquita ahí encima en la cara. Y fíjense, la cara de J. Jordi es un poema. El Barça, ¿qué tendría que hacer ahora como institución? Porque yo ayer reclamaba en el chiringuito de que este partido se tiene que repetir. No, el Barça lo que tiene que hacer es ganar el próximo partido, aprender de la derrota, ver que falló y el por qué no ganamos. Ahora es muy fácil decir, si hubiesen dado el gol 0-1, después hubiera venido el 0-2, después el 0-3 y hubiésemos ganado 0-5. Bueno, perfecto, vívanlo ellos. Pero La carita. realidad es que la Real Sociedad jugó muy bien, y el Barça no supo o no pudo, eso ya el mundo del fútbol, eso entre todos sabe, pues contrarrestar, como ha hecho otras veces. Ya, pero Viste que ahí está lo que les decía, y le interrumpe, le dice, a ver, no, o sea, no, tú estás equivocado, las cosas no son así, tenemos que decir que el Real Madrid nos roba, que España nos roba, viva Cataluña, que, como el video que subí a mi cuenta de Instagram. Es que es sencillamente maravilloso. Lo de esta gente es una de las cosas más locas que he visto en mi vida, y cuando aparece una persona, como muchas veces ha pasado, por ejemplo, con Kim Domenech, que intenta ponerle un poquito de sensatez a este programa que cada vez tiene menos serio, le ponen como loco y dicen, no, tú estás equivocado, las cosas no son así, porque es que si no nos dejan. Es absolutamente de locos. Por eso, bueno, vamos a pasarnos a lo siguiente, porque aquí entra el otro señor, el del crowdfunding, y el bochorno incrementa de manera impresionante. Y bueno, chicos, sí, aquí vamos a colocar al señor del crowdfunding en un espectáculo que yo creo que deja mudo a cualquiera. Vamos a colocarlo. a ver, el rodaje tenía semiautomático. A ver, no sé qué habéis hablado, me lo imagino, pero a ver, ¿qué está pasando? Que como no pueden alterar la actualidad real, hay que manipular la realidad virtual. ¿De verdad? ¿Han de ganar de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Que ha resucitado el dictador? ¿Tenemos que volver al pasado? ¿De verdad? ¿Tienen que cambiar las reglas del juego? Yo me lo tomaba a coña cuando Roncero decía, no, el fuera de juego, habrá que ser más laxo, dejemos que sean 10 centímetros. Ahora ya cambian los pies para, por favor, que el Barcelona deje de ganar. Es que yo muy caliente, estaba a punto de no venir. Es que, como les digo, es absolutamente de loco. Y hablando de dictador, que no sé qué, es absurdo. Por cierto, yo siempre me he preguntado, y creo que me lo han escuchado alguna vez aquí en el canal Cracks, ¿realmente esta gente se despierta por la mañana y piensa todo esto? O sea, o se trata de un personaje que tampoco me extrañaría, o realmente lo piensan. Ellos piensan realmente que les están perjudicando, que les están robando, que les odian por ser catalanes, y que, imagínate, o sea, es que les estoy diciendo de las cosas más absurdas que he visto en mi vida. Y bueno, para cosas absurdas, lo que vamos a escuchar en este otro clip que he seleccionado, porque les digo, este programa ha estado pero de lujo, apenas para reírse en un día en el que la estés pasando mal. Escuchemos esto. ¿Qué hacer? Que no es nada, ¿eh? Yo sin saberlo, porque no he Acabo de hablado, hablar hace 5 minutos. yo no he hablado con nadie del club hoy, pero sí os voy a dar una exclusiva que no suelo hacerlo. A ver. No una exclusiva tonta, es una exclusiva personal de la columna que mañana sale en el Periódico de Cataluña, que escribo yo, que se titula El puñetazo de Laporta. Hay que dar un puñetazo sobre la mesa, pero muy contundente, porque o enseñamos los dientes, la naturaleza al final es muy sabia. Cuando un perro no quiere que te acerques, ¿qué hace? Te enseña los dientes y te avisa, por aquí no. Sí, Si tienen que hacer, porque esto es un síntoma que se ve venir. claro, si tienen que hacer trampas, que sepan que no vamos a ponerlo fácil, que vamos a morder. Es que llego muy cabreado, Jota, de verdad.
Hoy llegó muy cabreado. ¿Qué quieren que les diga? Imagínense ustedes, por cierto, porque bueno, sí, debería acercarse Laporta a donde sea que ellos planean de alguna manera reclamar todas estas injusticias que están en torno a ellos. Estoy totalmente de acuerdo, pero debería acercarse para mí, por ejemplo, con el tema del saldo arbitral. Sería estupendo y que Laporta diga, mira, es que el saldo arbitral no coincide en los últimos 50 años. Es que les digo totalmente en serio y de locos. ¿Cómo le pides a alguien, después de lo que ha pasado con Negreira y todo lo que ha sucedido, que por una jugada en la que le han perjudicado, porque es una realidad, al Barça le han perjudicado en este partido, igual la Real Sociedad te dio un meneo, le vayas a reclamar después de... O sea, es que si yo soy la persona que me va a reclamar Laporta, le digo, amigo, usted que le cuadriplicó el sueldo a Negreira para los intereses que todos sabemos y entendemos hasta que, bueno, el juez dicte sentencia, en serio, usted me está intentando reclamar algo, es que es de locos. Esta gente va a llegar a un punto en el que al Barça lo van a liquidar por el tema de Negreira, lo van a sentenciar, estoy casi seguro de ello. Probablemente no haya sino una multa económica, alguna cosa así, pero va a salir culpable y nos van a salir a decir que la caverna, que el Real Madrid pagó para que le hicieran esto al Barça, que esto es insostenible. Ya me lo veo venir, es de loco. Cerramos con esto, muchachones, porque bueno, después J. Jordi da una exclusiva, que el Club Barcelona no va a hacer nada, ni un comunicado, porque saben que son constantemente perjudicados y que el Real Madrid es favorecido, pero que no van a hacer nada porque es una batalla perdida. Es que es lamentable. Por eso les digo, ¿por qué no lo demuestran? Así como hizo Laporta, que señaló al Madrid como el equipo del régimen y le colocaron en su sitio, es que por ahí dicen que el que tiene cola de paja no se acerca para la candela. Claro, es muy sencillo. Porque como la norma del... O sea, el semiautomático... Es un rehén. Claro, el semiautomático les decía claramente, chicos, que es un gol legal, que no es fuera de juego. Pero como ellos, entiendo yo que tiene órdenes. Porque si no, es muy curioso que el del Cerro Grande sea del Comité Técnico de Árbitros de Madrid y sea el encargado del VAR. Y es muy curioso que hemos perdido 2 partidos y los 2 partidos los hemos perdido con el mismo árbitro. Es muy curioso. Y como es muy curioso que en noviembre... ¿Dónde? ¿En Cuenca? ¿En Pamplona? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Bueno, en Madrid. Curiosamente, entiendo que no gusta que el Barça se ponga a 12 puntos en noviembre y que se pueda terminar la liga, porque esto ya entonces ya no genera, porque el primer partido importante ya ganamos 0-4, a nivel televisivo esto tampoco nos interesa porque ya pierde la emoción y la gente se va a ir otra liga. Como todas estas no gustan, no quieren que pase, creo que tienen órdenes de decir, no puede ganar el Barça. No quiero que gane el Barça. No puede ponerse a 9 todo puntos. lo posible. No puede ponerse a 9 puntos. Y como no queremos que se ponga a 9 puntos en noviembre, vamos a hacer trampas. Porque esto es hacer trampas. Esto es una negligencia arbitral en toda regla. Repito y repito, no es una interpretación que siempre es favorable a los de blanco y siempre es perjudicial para los del Real Madrid, para los del Barça. No es esto. Lo traicionó el subconsciente. Es que hay una norma y hay una máquina que te está diciendo que el gol es legal. Y la persona, y es semiautomática, porque si no sería automática. Semi quiere decir que hay una persona humana que tiene que interpretar lo que dice la máquina. Y esta persona lo interpreta en contra del Barça, creo yo, por órdenes de arriba. Y ahí está la gravedad. Por eso creo que el club debería de actuar. Sobre lo que Es que les digo, esto es un chiste, tiene que ser una broma, esto no puede ser real. Que tú vengas a decir que esto sucede luego, repito, repasen el saldo arbitral y ahí lo hablamos, que al Barça le anulan este gol después de que, por cierto, la Real Sociedad, al igual que los Osasuna, te da un repaso histórico porque no podían colocarse a 9 puntos para estas alturas del campeonato. Es que me parece de las cosas más absurdas que he visto en mi vida. Además, me parece gravísimo cómo asegura que básicamente viene desde arriba y que es básicamente una acusación. Esto prácticamente está acusando de corrupción a los que están arriba, diciéndoles que ellos están manipulando la competición por un tema de generar más ingresos, de que no se caigan los ingresos, etcétera, etcétera. Es que les digo, el nivel que existe en ese lugar en concreto donde hacen este programa es el que es. Y lo curioso de todo esto es que no tengo muy claro que ellos se crean esto realmente, pero sí saben lo que siempre les digo, saben perfectamente a qué clase de personas se dirigen y lo que tienen esas personas aquí dentro, y les conviene hablar de esto, porque el Real Madrid se les acercó. Si el Madrid le gana al Valencia y se mantiene esta distancia hasta enero, y el Madrid el 2 de enero le gana al Valencia, se colocarían a 3 puntos con un clásico en el todavía por jugar. Y bueno, se pensaban que esto lo iban a rematar así de fácil. Yo también pensaba un punto que iba a salir más fácil de lo que
pensaba porque el Barça estaba intratable y el Madrid haciendo el ridículo, pero bueno, todo este humo, toda esta campaña absolutamente asquerosa se debe a eso, a que tienen los mojones aquí y creo que es hasta bastante normal teniendo en cuenta lo que han llorado últimamente, que se emocionaron y siempre terminaban igual. Así que nada, sí me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.